Webinar de Trascender Coaching. Muchísimas gracias a los que están acá y a los que nos van a estar viendo también en diferido. Este webinario va a estar colgado en YouTube en las próximas horas, así que em, ahí seguimos recibiendo nuevos participantes. Bueno, le vamos a dar el paso a Magela, nuestra directora, que nos va a estar compartiendo este nuevo webinar para todos nosotros. Muchas gracias, Magela. Gracias, Lu. Muchísimas gracias por estar. Otra vez bienvenidos. Lindo ver caras conocidas, así que gracias por estar por aquí. Y bueno, lo que estamos queriendo compartir, siempre en aras de que se conozca más esta profesión y de afianzarnos nosotros en este continuo aprendizaje que el coaching nos trae, es este título que hemos traído como la síntesis de tantos años de hacer coaching en la reflexión de qué aporta el coaching, ¿sí? A la vida personal y laboral de una persona, que básicamente está todo relacionado. Y cuando hablamos de coaching, y yo sé que muchos aquí ya conocen lo que es la disciplina, simplemente como para poner un marco por si algunos nos están escuchando y no se sabe qué es el coaching. De todas maneras, yo siempre digo que el coaching se termina de comprender una vez que lo transitas, más allá que lo expliquemos una y otra vez. Y quería como comenzar a darnos cuenta de qué es el coaching a través de una pregunta. La primera pregunta que aparece aquí dice, ¿cómo estás viviendo tu vida hoy? Esta es como una pregunta típica, ¿sí? ¿Cómo estás viviendo hoy? ¿Cómo estás andando por tu vida? ¿Cómo estás siendo? ¿Y por qué traigo una pregunta para iniciar? Porque lo primero que el coaching le aporta a tu vida son preguntas. Cualquiera que haya transitado esta disciplina, la esté transitando ya sea como un proceso o aprendiendo, formándose como coach, lo primero que se da cuenta que aparece es que la pregunta es como empieza a tomar relevancia en la comunicación, porque justamente coaching es eso, ¿no? El arte de escuchar y preguntar. ¿Para qué? Como siempre decimos, la pregunta es una invitación con una intención. Y cuando preguntamos, le estamos invitando a alguien con una determinada intención o propósito. Bueno, aquí en coaching la pregunta tiene un cierto propósito específico. Los coaches preguntamos para propiciar conciencia, para que las personas nos demos cuenta de algo nuevo, algo diferente, algo que expanda esto que estamos viendo ahora, que veamos algo diferente. Ese propiciar conciencia está dirigido a que ocurran compromisos de acción para el logro de ciertos resultados. Así que explicar muy fácilmente, ¿no? Y muy resumidamente, sin que de verdad pases por aquí, por la experiencia, que es coaching, es algo tan sintético como esto, ¿sí? El arte de facilitar conversaciones o de escuchar y preguntar para expandir la conciencia o el darse cuenta y generar compromisos de acción que vayan hacia el logro de ciertos objetivos. Y eso es lo que hacemos los coaches y eso es lo que transita cualquier persona que esté aprendiendo o haciendo coaching. Y algo que lo explicamos tan simple, yo quise como resumirlo en este webinario en 7 principios que van incorporándose y que son la base del coaching, trayendo unos ciertos ejercicios que les voy a invitar a que hagan mismo en este webinar para como saborear, como sentir, como empezar a ver cómo es esto del arte de preguntar dirigido a propiciar conciencia y generar compromisos de acción. Y esto entonces, te diría que vamos a comenzar a mirarlo, porque son 7 los principios, diciendo que cuando vamos entonces a formarnos o a transitar un camino de coaching, a veces no sabemos cuáles son los principios que se van incorporando. Y por eso las personas se sorprenden cuando entran a un curso de coaching y a veces dicen, no es solo un curso, está pasando algo más en este curso. Y lo que está pasando es que estos principios básicos que el coaching transmite e invita a encarnar son principios milenarios, no son principios que el coaching ha generado de la nada. Son principios de sabiduría ancestral. Son principios quizás antes, en épocas antiguas, se aprendían y se entrenaban en escuelas de sabiduría.
Y hoy en estas épocas no existe tanto esto como esta educación en desarrollo personal. Es como que uno la busca como fuera, ¿sí? Y si bien se está integrando cada vez más, y Dios quiera así sea, ¿no? En el sistema educativo, el coaching viene como una disciplina que interesantemente integra principios ancestrales y que interesantemente cuando la persona lo empieza a transitar, entonces se entrena en esto. Y por eso es que afecta a la vida de las personas. Vamos a mirar estos 7 principios básicos, simples, y les voy a invitar como a que a través de preguntas, cada uno de ellos también los llevemos a la práctica. Así que si pueden tener un lugar donde anotar o ir reflexionando a partir de lo que vamos transitando, aún mejor. El primer principio, y realmente es como el que normalmente todas las disciplinas que van hacia el desarrollo personal realmente también están propiciando, es el de creer y considerar a los seres humanos como individuos que tienen más para desarrollar, como individuos que tienen un potencial a desarrollar. Y cuando estamos hablando de este desarrollo del potencial, porque básicamente eso es la invitación del coaching, estamos hablando de considerar que todos nosotros podemos ir más allá de lo que estamos creyendo que podemos ir. Es como si estuviéramos afirmando, hay algo en mí que puede desarrollarse aún más. Hay algo en mí que está pulsando por crecer. Este es un principio muy, muy básico que tiene que ver con que nosotros veamos al ser humano como un ser en constante evolución. Y esa constante evolución o crecimiento es un principio básico. Principio básico que cuando lo miramos empezamos a comprender, y algunas personas lo sienten desde el inicio, desde muy jóvenes, que normalmente no vinimos en la vida solamente para lo estándar, ¿sí? No vinimos simplemente para, bueno, comer, estudiar, tener una familia, un trabajo, jubilarnos e irnos. Vinimos a algo más. Y ese algo más que está en nosotros, y a veces está como una semillita que necesita una tierra fértil para caer, nutrirse y germinar, ese algo más es la semilla de nuestro potencial. Por eso, normalmente el coaching está propiciando que el ser humano se vea como alguien trascendente, como alguien que viene como con un propósito, como con una invitación. ¿Qué hay en mí que está en potencia, que quiere crecer, desarrollarse en esta vida? Y el coaching es un vehículo que facilita ese proceso, porque a través de formularte un objetivo, cuando cada persona quiere ir hacia algún lugar o está deseando desde su corazón lograr algo, eso en el fondo parte desde ese lugar de potencialidad que todos tenemos. Y por eso habilitar y propiciar el tránsito hacia esos objetivos es facilitar que la persona empiece a comprender cuánto potencial hay dentro suyo. Y para eso voy a invitarte simplemente a hacer unas pequeñas preguntitas para empezar a reflexionar sobre este principio o quizás que te den ganas de hacer algo para manifestarlo. Estas son las preguntas y son muy simples porque lo único que vamos a hacer son preguntas dedicadas a cada principio. Y en relación a este principio del potencial, la primera pregunta dice, ¿cuánto de tu potencial estás manifestando hoy? Significa, ¿cuánto te sentís a vos brindando en tu trabajo, en tu vida, todo lo que tenés para dar, todo lo que hay en ti para manifestar? ¿Cuánto sentís que eso se está desarrollando? Esta es la primera pregunta, como del 0 al 100%. ¿En qué porcentaje hoy está manifestado tu potencial? Si pusieras una respuesta rápida, ¿no? En términos de porcentaje. Y por supuesto, la segunda pregunta ya es más específica. ¿Hay áreas en tu vida que podrían optimizarse o mejorar? ¿Y cuáles serían?
Si hay algo donde todavía no estás a tu máximo potencial, ¿en qué lugar está? ¿En qué área de tu vida? ¿En qué rol? ¿En tu ser madre, en tu ser pareja, en tu ser profesional, en tu ser estudiante, en tu ser persona? ¿En cuáles áreas vos ya sabés o sentís que hay potencial, que hay oportunidad de optimización, de mejora allí? Y también te hacemos esta pregunta, quizás allí respondas a algunas áreas de tu vida que ya se te ocurren, que vienen por ahí. Y también te hacemos esta pregunta entonces, ¿hay algo dentro tuyo que quiere desarrollarse aún más? No como el rol en el que estás, sino hay algo como persona, hay algo que quiere crecer dentro tuyo, que sentís mi capacidad para esto, lo que quiere crecer dentro de mí es, por ejemplo, mi capacidad para aceptar las cosas de la mejor forma, mi capacidad para comunicarme mejor con otros, para poner límites, para disfrutar más de la vida. ¿Hay algo tuyo que sabes que quiere desarrollarse más? Ahí también está tu potencial. Y por último, te preguntamos, ¿qué está interfiriendo? ¿Cuáles son las interferencias que vos encontrás en ese camino, en esos caminos de manifestación de tu potencial? Quizás estás queriendo mejorar en tu rol como madre y dentro tuyo se tiene que desarrollar aún más la paciencia, por ejemplo, para eso. ¿Qué está interfiriendo en ese camino? Y quizás esa madre dice, "Mm, mi falta de priorización o lo que está interfiriendo en ese camino es mi necesidad de desarrollar más qué, ¿sí? Más capacidad para tomarme las cosas y observarlas desde un lugar más tranquilo, para interpretar de alguna manera diferente las cosas. Estas son pequeñas preguntas que están queriendo catalizar la comprensión de este primer principio. Todos tenemos un potencial a desarrollar y estas preguntas te invitan a que lo mires y son las primeras que hace el coaching. Ahora, este segundo principio, y vamos a ir un poco más ágiles porque son 7, se deriva del primero y es el que las escuelas antiguas más énfasis han puesto, ¿sí? Es ancestral. El segundo principio es este, el coaching propicia el autoconocimiento y busca comprender quiénes somos auténticamente. La frase conócete a ti mismo es antiquísima y cuando nosotros en coaching trabajamos para propiciar que este potencial se manifieste, el primer recurso que se requiere es conocerse a uno mismo, saber con qué contamos y saber dónde estamos. Y conocernos auténticamente, no en el lugar de esta imagen que quizás hemos querido cultivar para que los demás nos acepten o en esta imagen que nos hemos vendido a nosotros mismos porque es la que se requiere, sino en el ser auténtico que radica en cada uno de nosotros. Y ese es el camino y el viaje más difícil de toda la vida, el mayor trabajo. Cuando el coaching promueve el autoconocimiento, básicamente lo promueve en 3 áreas. Rápidamente, eh, cualquier persona profesional del coaching que esté haciendo coaching contigo te va a preguntar acerca de tus valores, aquellas cosas que consideras valiosas en tu vida, lo que consideras importante, las raíces como del árbol en la que se sustenta tu motivación. También en cualquier proceso de coaching o curso de coaching vas a encontrar que se hacen preguntas acerca de tu identidad para que empieces a comprender qué sos, quién sos y qué crees acerca de vos. Y también va a haber exploración básica acerca de aquello que trajiste para brindar a otros, acerca de esas áreas de talento, quizás aquellos que no conoces todavía o que no has podido reconocer o terminar de aceptar en ti. Y estas son, por nombrar 3 cosas básicas, como el árbol, las raíces, el tronco y las ramas, ¿no? Los valores en los que nos apoyamos, la identidad, que es nuestro eje, y esto que son las ramas, como lo que trajimos a ofrecer, como 3 aspectos básicos en este segundo principio del coaching que se invita a que conozcas. El principio del autoconocimiento, de descubrir tu ser auténtico, es este segundo principio del coaching
que te vamos a invitar a que ahora quizás explores con estas pequeñas preguntas. Primero, quizás son preguntas difíciles si nunca te las hiciste. Quizás son preguntas que ya las sabes porque has trabajado mucho en vos. La primera pregunta simplemente dice esto. ¿Cuáles son las 5 cosas que más te importan hoy en la vida? ¿Cuáles son tus 5 valores principales hoy? Quizás preguntar por 5 es mucho. Quizás en un minuto podés decir las 3 cosas más importantes para vos. ¿Qué es lo más importante para mí? Sabiendo que todos consideramos las cosas importantes diferentes, pero que normalmente para todos nosotros es importante la felicidad, la paz, la libertad, el desarrollo, la plenitud. Hay cosas que son importantes para todos. ¿Cuáles son las 5 principales hoy? Y vinculadas a esas, el amor también es algo muy universalmente importante para todos. Esto es importante que lo conozcas porque en función de estos valores va a estar la distribución de tu tiempo y de tu energía en el día. Según a lo que consideres más importante, podrías revisarlo, ¿no? Por eso es importante que conozcas tus valores. También es importante esta segunda pregunta. ¿Qué crees acerca de vos? ¿Qué crees acerca de lo que sos capaz? ¿Qué tipo de persona sos? Si hablamos de tu identidad, ¿cuáles son las cosas que crees acerca de vos como persona? Y algo importante que también te invita a explorar el coaching en este principio del autoconocimiento es acerca de tus desafíos. ¿Cuáles son los mayores desafíos de tu personalidad? Algo así como preguntarte qué viniste a aprender en esta vida. ¿Cuáles son esos puntos que una y otra vez te van a entrenar? ¿Qué vine a aprender en esta vida? Esta es una pregunta muy profunda, pero que es el centro del núcleo de conocerte también muchísimo. Mi gran oportunidad de aprendizaje en esta vida es a confiar en mí. O yo vine a aprender en esta vida a poder expresar lo que siento, a sentir. O vine en esta vida a aprender a compartir con otros. O vine en esta vida a aprender a liderar desde el mejor lugar. ¿Qué viniste a aprender? Es una pregunta que me gusta mucho personalmente. Y la última pregunta que te traemos aquí para explorar el autoconocimiento. ¿Qué trajiste como habilidades natas, como talentos principales? ¿Qué es lo que vos aportás naturalmente allí donde estás? ¿Qué llevas contigo que contagias a otros? Quizás ya lo sabes, es muy fácil. Quizás te lo dicen más otros que vos. Quizás lo que llevas es alegría. Quizás llevas paz cuando vas a otros lugares. Quizás llevas motivación. Quizás llevas solidaridad, creatividad. Estas son muy poquitas preguntas, pero para que te des cuenta cómo el coaching y a dónde apunta, normalmente cuando pregunta cómo el coaching propicia este segundo principio del autoconocimiento, tan ancestral, tan antiguo, tan básico, ¿sí? ¿Y cuál es el tercer principio? Bueno, si en primer lugar creemos que hay un potencial dentro de nosotros que quiere manifestarse, y el segundo principio dice, para eso es básico que te conozcas, el tercer principio está afirmando algo muy vital. Existe dentro de nosotros una libertad última, una libertad que todos tenemos para elegir cómo responder frente a las circunstancias, para ser responsables y protagonistas en nuestras vidas. Una libertad última que nos permite, al fin y al cabo, aceptar o resistir, avanzar o ceder. Es esa última libertad que en las situaciones más críticas o limitantes el ser humano reconoce dentro de sí. Y el coaching es un estandarte para esa libertad.
básicamente porque promueve lo que llamamos la habilidad para elegir la respuesta que vos vas a brindar frente a las circunstancias. Eso es la responsabilidad para el coaching. Y este es un principio muy antiguo, ¿no? Es, este principio que dice que cuando las circunstancias son de una determinada manera, y así son, y las aceptamos, a partir de esa aceptación podemos elegir quiénes queremos ser, qué respuesta darle frente a lo que la vida nos trae. Y cuando la persona empieza a darse cuenta de que tiene esa libertad y puede elegir desde qué lugar ubicarse, qué contestar, qué hacer, se sale de un fenómeno que nosotros lo nombramos como victimitis, un fenómeno donde nos sentimos que no elegimos, que no está nada en nuestro poder, que hacemos las cosas porque no nos queda más remedio. Salirnos de ese lugar es el gran principio que hace que el coaching empodere a alguien y que es el principio quizás más difícil de entrenar porque ubicarnos en un lugar protagónico es desafiante. Es en lugar de ver en los demás lo que tienen que cambiar, enfocarme en mí y revisar qué es lo que yo necesito cambiar para que algo ocurra. Es un principio, diría que de toda la vida, para los que estamos en coaching, de seguir entrenando. Y simplemente por entrenar un poquito más este tercer principio, que reconoce la libertad última que todos tenemos para ser responsables y protagonistas en nuestras vidas, en cierto momento y en cierto sentido, todos tenemos esta posibilidad en mayor o menor medida. Para invitarte a esto, simplemente traje 3 preguntas. La primera dice, ¿qué comportamientos, qué actitudes y qué decisiones dependen de vos hoy? ¿Qué comportamientos tuyos sentís que dependen de ti? ¿Qué actitudes sí están dependiendo de ti y qué decisiones dependen de ti hoy? Quizás cómo me comporto frente a momentos de estrés, quizás qué actitudes tengo cuando alguien me desafía o no opina igual que yo, quizás qué decido yo hacer al levantarme cada día, quizás eso está dependiendo de ti hoy y quizás no. Ojalá tengas un listado de cosas que sí sentís que dependen de vos hoy. Y la segunda pregunta te plantea lo siguiente, ¿en qué situaciones a veces quizás te sentís víctima de las circunstancias? ¿En qué tipo de situaciones sentís que no hay poder de elección? Quizás hoy en mi situación laboral, en cómo se están dando algunas cosas, quizás en la relación con alguien, me siento un poco sin opción. Quizás hay una situación donde todavía hoy en tu vida te estás sintiendo un poco sin posibilidades como víctima de las circunstancias y en esa situación, si es que la encontrás, hacia ahí dirijo la tercera pregunta. Aún en esa situación, ¿qué sí sigue dependiendo de ti? Aún en ese ámbito laboral, aún en esa relación desafiante, aún en ese momento de crisis, ¿qué sí sigue dependiendo de ti? Y quizás encuentres algo. En última instancia, siempre podemos encontrar aceptar en paz lo que es. Eso es algo que siempre puede estar dependiendo de vos. Este es un tema muy amplio y muy grande. Es el tercer principio y uno de los principios más empoderadores del coaching. Simplemente que para abrirse a este tercer principio, le sigue el cuarto. Para poder ser responsable, para poder estar protagonista, lo que vamos a necesitar es considerarnos aprendices. El cuarto principio al cual invita el coaching es este: propiciar en tu vida una actitud de aprendiz humilde que no sabe y busca aprender. Esta actitud de aprendiz
que es útil para toda la vida, hasta nuestro último aliento. Esta actitud de aprendiz que implica una humildad enorme, en la cual podemos ver cada situación, cada persona, cada cosa que ocurre en nuestras vidas como una oportunidad de aprendizaje. Y cuando yo me muevo desde ese lugar, entonces es muchísimo más fácil preguntarme qué tengo para aprender en esta situación y tornarme protagonista. Pero si no me ubico en la posición de aprendiz, eso es muy, muy difícil. ¿Qué significa aprender? Simplemente por dar una definición de lo que hablamos cuando hablamos de aprender. Cuando hablamos de aprender, hablamos de un proceso. Y cuando hablamos, por eso decimos que este proceso dura toda la vida. Cuando hablamos de este proceso, hablamos de un proceso de incorporación de recursos, de habilidades, de actitudes, bueno, de todo lo que puedas incorporar que te posibiliten lograr ciertas cosas que antes no podías. Por eso aquí está una definición muy simple de aprendizaje. El proceso de incorporación de recursos y habilidades que posibilitan el logro de ciertos objetivos que antes estaban fuera de tu alcance. Y eso es coaching. Por eso coaching promueve todo el tiempo esa actitud de aprendiz, aprendiendo muchas cosas, aprendiendo acerca de cómo lograr un cierto objetivo y también aprendiendo acerca de cómo somos, de quiénes somos. Estamos aprendiendo a múltiples niveles cuando hacemos estos procesos y por eso encarnamos esta postura de aprendiz. Y para entrenarla un poquito más, simplemente traje algunas preguntas dirigidas a este principio del aprendizaje. La primera pregunta que te invito a que te formules ahora es esta. ¿Quiénes han sido los maestros más importantes en tu vida? ¿Quiénes han sido grandes maestros en tu vida para vos? Y ojalá que sí tengas algún gran maestro o maestra. Y quizás los que somos padres y madres, enseguida ponemos a nuestros hijos, porque ellos están enseñándonos mucho. Pero ¿quiénes han sido tus grandes maestros? Esta es la primera. ¿Y qué aprendiste con ellos? ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendí de mi hija? Yo de mi hija aprendí mucho acerca de la firmeza y la fuerza. Por ejemplo, ¿qué aprendí con mis grandes maestros? Esta es la primera pregunta y luego te formulo un par más. ¿Qué objetivos son importantes para vos hoy? ¿Qué te gustaría conseguir hoy en la vida? Y una vez que escribas ese objetivo, la siguiente pregunta dice esto, ¿qué necesitas aprender para conseguir ese objetivo? ¿Qué necesitas aprender para conseguir eso que querés conseguir? Esta es una pregunta muy obvia para el coaching, porque para conseguir un objetivo, para lograrlo, vamos a necesitar aprender algo. Y por eso es tan importante esa actitud de aprendiz. Quizás mi objetivo es tener mayor independencia financiera. Y lo que necesito aprender para conseguir esa independencia financiera, bueno, quizás necesito aprender a organizarme mejor, o necesito aprender a priorizarme, o necesito aprender otra vez a confiar en mí, o necesito aprender qué para lograr mi objetivo. Y allí entra el coaching. Por eso este cuarto principio es tan importante, ¿sí? Y entonces, si estamos diciendo que estamos dispuestos a encarnar estos cuatro principios primarios, ¿no? Considerar que hay potencial dentro de nosotros, saber que para eso necesitamos conocernos auténticamente, además, tener una actitud protagónica en la vida, confiar en que sí podemos tener una libertad última y por último, ubicarnos en una postura de aprendiz. El quinto principio habla de algo más concreto, de la interpretación de la realidad o del efecto observador, como le llamamos. Este quinto principio dice lo siguiente. El coaching postula, y no solamente el coaching, vuelvo a aclarar, muchas escuelas antiguas, el coaching postula que somos seres interpretativos, que lo que vemos refleja lo que somos.
Este es un principio tan antiguo que en la obra antiquísima del Talmud ya estaba esta frase, ¿no? No vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Es un principio tan básico y tan importante y tan enlazado con el protagonismo, porque si yo me doy cuenta que cuando veo algo o cuando juzgo a alguien, ese juicio que estoy emitiendo no habla solamente de la persona o básicamente no está hablando de la persona, sino que está hablando más de mí, del que emite el juicio, porque yo soy un ser interpretativo que como observador del mundo y de la realidad y de los demás, estoy percibiendo lo que ocurre de una manera diferente a los demás. Y cuando yo me doy cuenta de que cada uno de nosotros observamos la vida de manera diferente, entonces aparece esa humildad que dice, todos tenemos la verdad, coma, en parte, y yo no tengo mi verdad, yo tengo una parte, una interpretación. ¿Saben lo que es una persona que se mueve desde ese lugar? Es una persona que respeta al otro como legítimo otro, que sabe que el otro tiene derecho y valida el derecho del otro a ver la realidad tal como es, que puede estar de acuerdo o no con esa interpretación, claro que sí, pero que al menos la valida, reconoce y cultiva algo muy importante en coaching, que es la palabra respeto, respeto por el otro. Cuando habitamos ese espacio de humildad y respeto, todo cambia en la vida, en la relación con la vida y con los demás. Por eso este principio es tan importante. Y simplemente para que te des cuenta de la fuerza de la interpretación, coloqué aquí algunas preguntas, también muy simples, para entrenarnos en este principio de ser seres interpretativos. Te pregunto en primer lugar, ¿cómo estás viendo en este momento tu vida? ¿Cómo interpretas que está tu vida hoy? Mi vida hoy es, como yo le pregunto a veces a mis clientes, si le pusieras un título a esta etapa de tu vida, ¿qué título tiene? Bueno, mi vida hoy es, quizás alguien dice, mi vida hoy es un permanente cambio, mi vida hoy es un caos, mi vida hoy es una danza. ¿Cómo estás viendo? ¿Cuál es la interpretación acerca de cómo está tu vida hoy? Y luego también, porque estamos llevando esto al área personal y laboral, ¿qué interpretación tenés hoy de tu trabajo? ¿Cómo es tu trabajo hoy? Mi trabajo hoy es un placer, o mi trabajo hoy es el sentido de mi vida, o mi trabajo hoy es complicado, mi trabajo hoy es la interpretación que tenés de tu trabajo, es importante que la mires. Y otra tercera interpretación importante, ¿cómo te ves a vos misma hoy? ¿Qué interpretás de vos? ¿Qué juzgás de vos? Porque esa, la interpretación es el juicio, mi opinión. Yo hoy a mí me veo, no quién sos, qué tipo de persona, sino cómo me veo. Me veo en crecimiento, en desarrollo, me veo desafiado, me veo en una situación, ¿cómo me veo? Me veo haciendo equilibrio entre muchas cosas, me veo como un malabarista, me veo como un aventurero. Me veo como alguien que está aturdido, me veo como alguien agradecido. ¿Cómo te ves? Y estas tres interpretaciones, ¿cómo ves a tu vida? ¿Cómo ves a tu trabajo? ¿Cómo te ves a vos? ¿Sabés que van a invitarte a expandirte o te pueden limitar? Por eso la última pregunta dice, ¿en qué medida estas interpretaciones te están potenciando o te están limitando? Porque la manera en la cual interpretas el mundo, la vida, tu trabajo y a vos, te abre o te cierra posibilidades. Así que fíjate tus tres interpretaciones, la de tu vida, la de tu trabajo y la de vos, ¿están sumando o están limitando? Y si están limitando, sería ideal que revisaras cuál sería una interpretación más potenciadora o en principio qué hace que yo tenga esta interpretación, ¿sí? Pero eso ya sería entrar directo a coaching. Bien, estamos en el quinto principio. Espero que vayamos a un buen ritmo, porque creo que los llevo a un buen ritmo en relación a esto, para que lo vivan. ¿Y qué pasa con el sexto principio? Los vamos a resumir al final, ¿sí? El sexto principio es básico para el coaching y simplemente dice algo muy simple. El coaching cree
así como muchas otras líneas, que la acción genera ser. Este es un principio básico. La acción genera ser. ¿Por qué? Porque nos estamos construyendo y nos construimos constantemente. Bueno, hay un dicho antiquísimo, por sus obras los conocerán. Esto no viene del coaching, viene de sabiduría antigua y sin embargo el coaching lo trae. ¿Por qué? Porque te propone que actúes, que no aprendas en la vida solamente reflexionando, sino que lleves a la práctica tu reflexión. Y por eso te compromete con acciones, que es lo que dijimos que hace el coaching, compromiso con la acción porque la acción genera ser. Y como se puede hablar tanto de esto, como, no sé, esa frase por tus obras los conocerán, te conocerán, básicamente es que está resumiendo mucho de que qué estás haciendo hoy y a partir de tus acciones, qué estás construyendo en vos. Me gustó traerles un ejemplo de sabiduría muy antigua de Upanishads de la India, donde esto ya se dice de una forma muy bella y simplemente lo plantean así. Tú eres lo que es el profundo deseo que te impulsa. Tal como es tu deseo, es tu voluntad. Tal como es tu voluntad, son tus actos. Y tal como son tus actos, es tu destino. Y esto que es tan antiguo ya te está diciendo que al hacer lo que haces, estás construyendo tu destino. Por eso es tan importante el compromiso con la acción, que de verdad hace una diferencia en un proceso de coaching. Y para transitar este principio, un poquito de la mano de algunas preguntas, es que entonces traje estas preguntas típicas de coaching, a veces, depende del objetivo del cliente. La primera pregunta dice, ¿cuál es el profundo deseo que te impulsa hoy en tu vida? ¿El deseo de qué? Haciendo honor a este párrafo de los Upanishads. El profundo deseo que te impulsa hoy en tu vida es el deseo de ser feliz, de estar en paz, de desarrollarte, de crecer, de aportar algo a otros. El profundo deseo que me impulsa hoy en mi vida es el deseo de ser la mejor mamá. ¿Cuál es el profundo deseo que te impulsa hoy? Y la segunda pregunta simplemente dice, ¿qué acciones te conducen hoy a manifestar ese deseo? ¿Cuáles son esas acciones necesarias para que ese deseo comience a caminar en tu realidad? Por ejemplo, si mi deseo es ser la mejor mamá que puedo ser o el mejor líder que puedo ser, las acciones que me conducen a manifestar ese deseo son, y ahí cada uno a ver si hay una acción concreta, ¿no? Por ejemplo, comunicarme, tener más espacios de conversación con mi hija o tomar un curso de liderazgo o, bueno, ¿cuáles son esas acciones? Y si yo te pregunto todavía más hacia el futuro, hoy con las acciones que vos estás ejecutando en tu vida, ¿qué tipo de futuro estás construyendo? ¿Qué estás haciendo hoy en tu vida? Y a partir de lo que estás haciendo, ¿qué tipo de futuro estás construyendo? ¿Qué dirías? Yo hoy estoy actuando de una manera en la que mis acciones me conducen a mejorarme como persona, o estoy actuando de una manera en la que mis acciones me están llevando a ser feliz, o mis acciones, lo que estoy actuando hoy en mi vida, me están conduciendo a un futuro ¿de qué? Y por último, la última pregunta simplemente dice esto, ¿qué acciones están esperando a ser ejecutadas por ti? ¿Cuáles son esas acciones que están diciendo, vamos, que te estamos esperando? ¿Qué es eso que la vida espera que hagas un poco más hoy? Quizás es algo tan simple como sonreír, como agradecer. Quizás es algo tan simple o tan difícil como decir no o decir sí. ¿Y por qué yo te estoy trayendo esto? Porque ya te estoy hablando del séptimo principio. Quizás la acción más importante que hacemos todos los días con muchas personas es la acción de conversar. Simplemente conversar, hablar y escuchar. El séptimo principio sobre el cual está muy enfocado el coaching dice esto: nuestras conversaciones
con nosotros y con otros generan realidades. Y hay muchas líneas de coaching que han enfatizado esto, pero esto viene también antiquísimo, ¿sí? La conversación pública y privada, los pensamientos, están generando tu realidad. La palabra crea, eso es antiquísimo, está en muchísimos lugares. Este principio viene con el coaching, pero es tan antiguo, tan sabio. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de la conversación? Bueno, estamos hablando de una danza donde ocurre el fenómeno del lenguaje. Y el lenguaje, ya sea verbal o no verbal, ¿construye realidades? Bueno, el coaching postula que el lenguaje no solo construye realidades, construye identidades. Tu forma de verte, tu forma de pensar, tu forma de hablar te va construyendo. El lenguaje también genera relaciones. El tipo de calidad conversacional que vos tengas con otros habla de la calidad de relación que tenés. Por eso hablábamos de cuánto conversás con tu hija para tener una buena relación, si ese era el objetivo. El lenguaje y la conversación genera compromisos. Las conversaciones generan posibilidades, generan futuros diferentes. Y por último, las conversaciones generan mundos distintos. Estas conversaciones que tenemos dentro de nosotros o con otros tienen un impacto quizás más alto que el que a veces observamos. Y por eso en coaching es tan importante, sí, el énfasis en las competencias conversacionales. Cuando estás conversando con alguien, ¿para qué estás conversando? Cuando haces una pregunta, ¿para qué la estás haciendo? Esta frase me gusta mucho. El mundo en el que hoy vivimos es la expresión de nuestra historia de conversaciones. Y si crees que la palabra crea o que el mundo de conversaciones que tenés dentro tuyo y con los demás construye tu realidad, bueno, simplemente traje algunas preguntas para que lo explores un poquito aquí en unos minutos. Y la primera pregunta que te invito a que te formules es esta: ¿cómo está fluyendo hoy tu escuchar y tu hablar con los demás? Esta danza de la conversación, ¿cómo fluye? ¿Fluye muy bien, medianamente bien? A veces bien y a veces no tanto, depende cómo fluye tu escuchar y tu hablar. Depende, podrías decir, depende, ¿no? Bueno, lo que quieras contestar allí. La segunda pregunta dice, ¿qué tipo de conversaciones mantenés habitualmente contigo mismo? O sea, ¿cómo conversás contigo? ¿Son conversaciones muy críticas, exigentes, demandantes? ¿O las conversaciones que vos tenés contigo son potenciadoras, contenedoras? ¿Qué tipo de conversaciones mantenés en tu diálogo interno? ¿Cómo son? Y la tercera pregunta dice, ¿qué conversaciones te abrirían posibilidades hoy? ¿Qué tipo de conversaciones serían importantes que tuvieras contigo o con otros? De hecho, la cuarta pregunta está potenciando eso aún más. ¿Con quiénes sería importante para vos hoy conversar aún más o de una mejor manera? Quizás con quien tenés que conversar mejor es contigo. O quizás con quien tenés que conversar mejor es con alguien importante en tu vida. O quizás con quien tenés que conversar aún más es con alguien muy cercano en tu vida. Fíjate si alguna de estas preguntas quizás te invita a ver el poder de las conversaciones y cómo generan realidades, futuros, relaciones. Y hasta aquí simplemente voy a resumirte los 7 principios del coaching, los que nosotros vivimos, encarnamos en nuestro ser coach, los que invitamos a que nuestros clientes, nuestros alumnos de coaching encarnen en sus vidas. De hecho, hasta la federación que nos audita tiene una competencia que se llama eso, encarnar una mentalidad de coaching, encarnar estos principios. Así que simplemente los voy a resumir para que te preguntes cuáles vos ya estás viviendo, o sea, cuáles vos ya los tenés integrados a tu vida, ¿sí? Cuáles ya te están aportando de manera personal y laboral, porque no es que esto ya viene contigo. Y quizás también te preguntes cuáles sería importante
cuál quizás o cuáles integrar aún más en mi vida, porque yo conozco este principio, pero todavía no está encarnado en mí. El principio uno entonces dice considerar a los seres humanos como individuos con potencial a desarrollar. El segundo, propiciar el autoconocimiento, buscar comprender quiénes somos auténticamente. El tercer principio del coaching, reconocer la libertad última que todos tenemos para ser responsables y protagonistas de nuestras vidas. El cuarto, mantener una actitud de aprendiz humilde que no sabe y busca aprender. El quinto, comprender que somos seres interpretativos, que lo que vemos refleja lo que somos. El sexto, creer que la acción genera ser. Y el séptimo, experimentar como nuestras conversaciones, una acción muy especial, con nosotros y con otros generan realidades. Te invito a que mires cuáles yo ya tengo integrados, cuáles sería bueno que encarnara un poquito más, ¿sí? Y habiendo hecho un resumen de estos 7 principios, que los que son coaches los tienen muy sabidos y entrenados, y espero sigan entrenando porque yo me considero en continuo entrenamiento de estos 7, habiéndoselos comentado, también quiero comentarles que si te interesa, porque te gusta o porque resonó algo de esto o porque ya lo venís pensando, quizás entrenarte como coach para integrar estos principios, porque obviamente un curso de coaching y aquí en Trascender sabemos que eso ocurre, al transitar un curso de coaching estos principios se integra y al ser cliente de coaching también. Si te gustaría integrarlos en tu vida o acompañar a que otros lo hagan, queremos contarte que en agosto está iniciando una nueva formación que va a ser nuestra generación número 29. Así que imagínate cuántas veces nosotros hemos compartido y enseñado esto, que somos los que más lo tenemos que aprender, ¿sí? O sea, hace 29 generaciones que estamos formando coaches. Y si estás interesado o si conoces a alguien que le interese esto, iniciamos el 13 de agosto. Allí hay un teléfono y también está nuestra página para que te comuniques. Y también queríamos contarte que en septiembre estamos iniciando coaching grupal y de equipos, especialmente para coaches que trabajan con grupos, con equipos, para líderes o facilitadores que también trabajan con grupos o equipos y quieren traer este arte, dinámicas, eh, y transitar herramientas para poder abordar la grupalidad con mayor impacto. Estamos lanzando este curso de coaching grupal y de equipos en todo, con todo nuestro equipo de coaches. Parte de nuestro equipo, gran parte está allí. Así que ya sea que te interese alguna de estas propuestas, te lo quería contar y obviamente quedamos aquí. Quedo para cualquier pregunta que quieras hacer acerca del webinar, de lo que haya sido interesante para vos y por supuesto agradecerte que hayas estado, que te hayas tomado este tiempo. Quedo aquí como con el chat y también dejando de compartir para verlos un poco más. Algunos me están diciendo gracias, compartir un poco cómo les llegó esto, si alguno de estos principios les pareció interesante, si ya son conocidos por ustedes o cualquier pregunta que quieran hacerme acerca del webinario, tenemos unos minutos. Bueno, yo puedo. Hola Magela, ¿cómo estás? Pati, qué lindo verte. Sí, la verdad, extrañaba estar en estos espacios, siempre los veo por diferido, hoy me escapé. Este, Magela, bueno, sí, los principios es como que los internalizamos todos bien porque a cada uno como que cuando uno los recibe es como que se internan en el ADN, ¿no? Es como que forman parte del ser humano y de la humanidad. Entonces es como que al refrescarlos así, después uno ya no los puede dejar ir. Pero como siempre es bueno volverse a hacer volverse a hacer las preguntas, volverse a hacer las preguntas y volverse a hacer todas las preguntas, siempre nos ordena cosas diferentes, nos ordena y nos da, y el compromiso con la acción, como a veces es tan claro, ¿no? Simplemente hacer una pregunta cuando ya surge el compromiso con la acción. Entonces, nada, eso, quería agradecerte y decir que sí, que los principios es algo que una vez que los conoces, ya es como que, no sé, como que hacen eco en el ADN, no sé si me puedo explicar lo que te quiero decir. Es como que forman parte de la humanidad nuestra olvidada muchas veces. Entonces, sí, bienvenidos siempre a recordarlos y siempre tenerlos ahí presentes y vivir en congruencia.
y las preguntas siempre, siempre surge todo. Hay que ponerse en este modo aprendiz para ver qué tengo para aprender de mí hoy y siempre hay cosas nuevas. Qué bonito, Pati, lo que traes. Gracias y te veo y te honro como ejemplo de coach que has internalizado estos principios, obviamente. Muchísimas, muchísimas gracias por compartirlo. Qué bonito. Gracias. Gracias. Aquí también me preguntan, em, ah, ¿cómo hacer? Esta es una muy bonita pregunta. Sí, gracias a los que me están agradeciendo, gracias a ustedes por estar, obviamente. Em, ¿Cómo haces para mantener esa energía de motivación, de siempre querer aprender? ¿Cómo? Bueno, la motivación para querer aprender, acuérdense que es el cuarto principio. La actitud de aprendiz es algo que tiene que ver con el conocimiento tuyo y de la vida. Y la energía para aprender parte de la base de que quizás creamos que la vida es un camino de aprendizaje. Entonces, la misma energía que me motiva a estar viva es la misma energía que me motiva a aprender, porque la vida para mí es un camino de aprendizaje. Entonces, al conocer cuáles son mis profundas creencias, una de las cuales es definir qué es la vida para ti. Por eso el autoconocimiento es tan importante, ¿no? ¿Qué es la vida para ti? En este caso, ¿cómo mantengo esta energía de motivación de siempre querer aprender? Porque para mí la vida es aprendizaje. Entonces, si yo estoy viva, estoy ahí. Eh, Me imagino que cada persona también tiene como su propia estrategia. Yo te puedo contar cómo mantengo mi energía de actitud de aprendiz, pero esto es particular para cada uno y no creo en las recetas. Sería bueno como qué creo yo que es la vida y dónde entra el aprendizaje en relación a mí para ver de dónde saco esa energía, ¿sí? Y por supuesto aquí me dicen, es un placer escucharte. Qué bonito, muchísimas gracias. Sí, sí, muchísimas, muchísimas gracias. Placer que nos traigan estos comentarios de ustedes que son muy, muy, muy bonitos. La verdad que yo agradecida, muy agradecida con ustedes. Diego, te veo la mano levantada. Si quieres abrir el micro, también tenemos unos minutos más. Bueno, primero que nada, muchas gracias por el webinar. Yo no tengo conocimientos de coaching, pero bueno, hace un tiempo me estoy dedicando a hacer consultoría y bueno, y me estoy dando cuenta que las personas son un todo más allá de lo que quieran trabajar en un aspecto específico. Y por eso estoy viendo para formarme. Y la pregunta es principalmente o sea, ¿qué considerás vos que es una competencia clave para ser un buen coach? Justo me lo preguntas a mí. Sí, ya hay un sistema de competencias claves, pero para mí la clave es eso, el mindset de coaching. Es la competencia 2 de la Federación Internacional, desarrollar un mindset de coaching. Y el mindset tiene que ver exactamente con que vos puedas encarnar estos principios, no que los sepas, no que estén en el libro, no que sepas preguntar, ni siquiera la técnica de coaching, que tengas este mindset. Se usa la palabra mindset, pero es como en español, ¿sí? Que vos pienses a través de estos principios y los lleves a tu vida. Esa es la competencia fundamental para mí del éxito de cualquier coach. Luego viene la técnica, pero primero tú ser coach. ¿Quién sos cuando lo haces? Gracias. Por favor, qué bonita esta pregunta que trae Diego, realmente, y gracias Diego, mucho éxito en tu camino también. Si quieres averiguar con nosotros, por favor, a disposición. De mi parte, agradecerles estar y co-crear un poco más con ustedes esto último. Para mí es un aprendizaje continuo, así que no crean que porque estamos en esto hace, no sé, 20 años, esto se termina, realmente es continuo. Así que súper agradecida de poder tener este espacio con ustedes. Les deseo muchísimo éxito en sus caminos y ojalá haya sido útil estar. Ay, qué gracias, Fernanda, a ti también. Eh, Dije nombres igual de más, pero gracias a los que están llegando también de comentarios, ¿sí? Mucho éxito para que puedan encarnar estos principios que hacen tan bien para el mundo. Gracias, hasta el próximo.